Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a todos vosotros, a vosotras. Muchas gracias por las dos cosas, por el piropo también. Gracias. Es un placer estar con vosotros, con vosotras en este cierre de campaña. Ha sido un placer compartir con Pablo, con Juan, con María, por supuesto con mis compañeras del Consejo de Ministros también, Irene y Yone. Se me hace todavía raro pensar y hablar así. Ha sido un placer porque ha sido una campaña, y ya está terminando, pero todavía quedan tareas, pero ha sido una campaña muy intensa, ha sido una campaña en la que habéis dedicado muchas energías, muchos esfuerzos a ofrecerle a la ciudadanía, a vuestros compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que ofrecemos y cuáles son nuestras alternativas. Y para mí eso es verdaderamente la fuerza de cualquier movimiento político y social. Y es una campaña que está siendo extraña. Está siendo extraña por lo que ya se ha dicho antes, lo ha dicho Juan, lo ha dicho María. Estamos hablando de una campaña que fue convocada únicamente por interés partidista, con un Partido Popular que tenía unas expectativas que se le han derruido en este mes y medio que llevamos desde que se convocaron aproximadamente. Y una campaña en la que a mí me genera cierto sentimiento ambivalente. Tengo una cierta ambigüedad cada día que voy a ver qué han dicho determinados dirigentes y, por ejemplo, voy a ver lo que dice Pablo Casado, porque en ocasiones, a mitad del camino, me entretiene y a la otra mitad me preocupa. La campaña del Partido Popular, dominada por los excesos verbales, las hipérboles discursivas, las exageraciones, la promoción y difusión del odio contra el adversario, es una campaña que no refleja, desde luego, seguridad en sí mismo, ni autosuficiencia, sino precisamente la fragilidad. Esa fragilidad que se está manifestando claramente con este Partido Popular que a día de hoy, viernes, está, como dicen en el fútbol, pidiendo la hora. Está pidiendo que la campaña no se le haga más larga. Y quiero que os quedéis con esa idea, porque eso significa una oportunidad política para todos los que queremos un cambio político en Castilla y León. Eso significa que el partido no ha terminado y eso significa que ahora que todavía no hay votos en las urnas, está todo por escribir del futuro de Castilla y León. Y es verdad que la derecha conservadora y reaccionaria lleva más de 30 años gobernando en Castilla y León. Por ponerlo en perspectiva, yo tenía menos de 2 años cuando empezó a gobernar la derecha en esta región. Pero creo que eso, como se ha demostrado y como han dicho ya mis compañeros y compañeras, no es para siempre. Y estamos ante una oportunidad que, como diré después, tenemos que explotar. Y es una circunstancia, la de esta campaña, curiosa, porque como podéis imaginar, para mí el inicio de enero fue un poco tormentoso, por decirlo de alguna manera. El día 3 de enero, recordemos la cronología, nos encontramos con un bulo de los lobbies de las macrogranjas que al día siguiente el candidato de las macrogranjas, el señor Mañueco, se dedicó a extender, a difundir y ya a partir de ahí contaron con numerosos actores políticos, mediáticos que hicieron de cómplices necesarios para que la mentira se abriera camino. Lo curioso es que en un país normal, donde no estuviera normalizada la mentira, lo que hubiera tenido que pasar después de mis declaraciones es que salieran los de las macrogranjas a decir: el señor Garzón se está equivocando, las macrogranjas son estupendas, es un gran modelo. Pero no se atrevían ni ellos a decir eso porque saben que era mentira. ¿Y qué hicieron? Difundir una mentira, un bulo, confundir a la población para atacar al gobierno de coalición, atacar a Unidas Podemos, atacarme a mí y también, y muy importante, dejar de hablar de los problemas centrales de las personas que viven en Castilla y León y de las personas de la clase trabajadora. Porque eso es de lo que debería ir cualquier proceso electoral, de la rendición de cuentas de las últimas décadas de gobierno, particularmente de las últimas, dirigidas por el Partido Popular, y hablar de los problemas cotidianos. De hecho, fijaos que según hemos conseguido doblarles el brazo y que se demostrara y se desnudara que había una mentira y un bulo, y hemos empezado a hablar de los problemas cotidianos, por ejemplo, que generan las macrogranjas y que ya los conocemos, ya no solo los que estamos aquí hoy en Castilla y León, sino toda España conoce exactamente qué es una macrogranja, qué tipo de efectos sociales, económicos, ecológicos produce, sino que al mismo tiempo hemos conseguido que el Partido Popular acabe asumiendo las tesis
digamos, de la física cuántica de Schrödinger, porque mientras había grupos municipales del Partido Popular en este país movilizándose contra las macrogranjas, el candidato de las macrogranjas ha acabado diciendo que no existen las macrogranjas contra las que su militancia se estaba manifestando. Verdaderamente surrealista. Pues bien, mañana es el día de reflexión, luego Pablo nos contará dónde va a estar. O Juan, yo quiero hacerle una sugerencia al candidato de las macrogranjas, que mañana vaya a alguna macrogranja, porque estamos todavía esperando que Pablo Casado, su líder, vaya a una macrogranja a hacerse la foto porque lo prometió y no lo ha cumplido. Pues que vayan a una macrogranja y hablen con los vecinos. Y no puedo dejar de decirlo, y menos con el recibimiento que habéis tenido. En esta campaña electoral hemos visitado muchos sitios, he estado en muchos sitios. Menos de lo que me gustaría, pero he estado en bastantes sitios. Y en muchos de ellos, en todos de hecho, lo que se ha repetido es que me habéis dicho, a través de diferentes portavoces, que he sido valiente. Pero permitidme que lo diga, no es cierto. He sido consecuente y he sido coherente. Lo que es valiente es lo que hacen los militantes de Izquierda Unida y de Podemos en los territorios y asociaciones de vecinos cuando lo denuncian frente a las macrogranjas y al poder económico que lo está apoyando y destrozando su tierra, contaminando el agua, contaminando el suelo, promoviendo el cambio climático y desplazando la ganadería social extensiva y familiar. Eso es valentía, la valentía de la gente corriente, de la gente anónima para el resto del mundo que se enfrenta al poderoso, porque de eso está hecho la propia democracia. Esta es la candidatura de Unidas Podemos, esta es la candidatura que pone la vida en el centro. Poner la vida en el centro significa entender que hablamos de condiciones de vida digna para los seres humanos, pero para que exista economía, para que exista salario, hay dos prerequisitos. El primero, que nos cuidemos unos a otras, cuestión que ha enseñado claramente el feminismo por dónde hay que ir. Y el segundo, que vivamos dentro de los límites del planeta. Y el modelo de producción y consumo capitalista desborda los límites del planeta y amenaza la vida. Por lo tanto, lo que hay que cambiar no es el clima, es el sistema capitalista. Poner la vida en el centro significa también defender la libertad y la democracia. Y la libertad y la democracia solo existen si las necesidades básicas de la clase trabajadora están satisfechas. No hay libertad ni hay democracia si la gente no tiene acceso a una vivienda digna. No hay libertad y no hay democracia si la gente no tiene acceso a la sanidad pública. No hay libertad ni democracia si la gente no puede ir a la universidad si le apetece ir a la universidad. No hay libertad ni democracia si los salarios son precarios y no te permiten vivir dignamente. Por eso la izquierda, esta candidatura, se caracteriza por defender la libertad, la democracia y a las clases populares. Lo hemos dicho muchas veces y no por ello dejaremos de repetirlo. Para que alguien como yo, de una familia humilde, haya podido ir a la universidad, eso es el producto de la historia reciente de este país. ¿Por qué? Porque hay gente ahí fuera que cree que la sanidad pública, que la educación pública, que las pensiones, que las prestaciones sociales cayeron del cielo. No, no es cierto. Para que alguien como yo pudiera haber ido a la universidad, era porque generaciones anteriores, muchos de vosotros y de vosotras que estáis aquí, luchasteis para conseguir esos derechos. Por eso mismo siempre se ha dicho con justicia, los derechos de hoy son las luchas de ayer, y si no dejamos de luchar, tendremos más derechos también mañana. Servicios públicos, fundamental. Despoblación. ¿Cuáles son los problemas de la despoblación? Pues se han dicho a lo largo de esta campaña por esta candidatura una y otra vez. Lo que necesitamos son que haya, en el mundo rural, en los pueblos, en las ciudades, necesitamos que haya asistencia sanitaria, centros de salud, médicos, pediatras, necesitamos colegios, necesitamos infraestructuras públicas, necesitamos tejido social productivo. ¿Qué ofrece el candidato de las macrogranjas? Ofrece, lo han dicho ya, bajadas de impuestos a los ricos para que haya menos dinero para precisamente poder pagar profesores, para poder pagar médicas, para poder pagar enfermeras, para poder pagar pediatras.
Ofrece lo mismo que han ofrecido las derechas siempre, que la clase trabajadora tenga que ir mendigando los servicios. Pues bien, esta es una candidatura que ha hablado claro. Esta es una candidatura que ha sido valiente y lo va a seguir siendo, porque este espacio político, que sigue consolidándose, estamos sumamente orgullosos de lo que estamos haciendo. Sumamente orgullosos de defender a la clase trabajadora, sumamente orgullosos de defender el propio planeta y un modelo sostenible, y nunca agachamos la cabeza. Hemos visto en estos últimos años procesos como el del Mar Menor, el de Doñana, que hacía referencia a Juancho, o el de las macrogranjas. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que están reflejando que tenemos una crisis ecosocial, pero también tienen en común que hay unas derechas negacionistas que lo que están haciendo es destruir el planeta, pero también tienen en común que hay mucha gente cómplice por mirar a otro lado. Nosotros no miramos a otro lado, nosotros señalamos dónde están las responsabilidades y dónde están las soluciones. Y termino ya, para ser disciplinado y que Nuria pueda decir, Alberto se ha comportado. Lo voy a intentar, Nuria. Termino ya. Quedan horas, pero son las horas más importantes si cabe. Cada vez más la gente decide su voto en el último momento. Además, en parte es normal, porque la gente está cansada de cierta política que podríamos redefinir como politiquería, como dijo Yolanda el otro día. Porque claro, uno enciende la televisión y ve a Pablo Casado diciendo barbaridades y ve al candidato de las macrogranjas y ve determinados discursos y al final pues le repele. Pero nosotros debemos evitar esa tentación, debemos evitar la resignación, debemos conseguir todo lo contrario, debemos conseguir convencer a nuestros conciudadanos de que si se apartan del espacio público, si se apartan de la política, entonces quienes van a decidir por el precio del pan, del salario, de la universidad, de la sanidad, van a ser precisamente los propietarios de las macrogranjas, de las grandes empresas, de las grandes fortunas y la derecha oligárquica que siempre ha querido manejar este país como si fuera su cortijo. La política es un instrumento para la clase trabajadora fundamental. Y por eso en estas últimas horas es importante que entendamos que hay un clima abierto. Fijaos, una de las cosas que pasó a principios de enero con el tema este de las macrogranjas fue que el 5 de enero, decía antes, estaba en la cabalgata con mis dos hijas y estaba a punto de entrar a una entrevista en la cadena SER y bueno, para defenderme, para poder explicar lo que estábamos diciendo, y había gente que nos decía, no, tenéis que cambiar de tema, os han ganado ya, está todo el mundo contra ti, nada más que tienes que hablar los periódicos, los titulares, la radio, la tele. Y nosotros dijimos, no nos rendimos. Pero una cosa curiosa que sucedió es que mi familia empezó a escribirme por el WhatsApp a decirme, Alberto, ¿estás bien? Y yo decía, bueno, es que estamos bastante acostumbrados aquí, de hecho. Aquí mismo, Irene, por ejemplo, Pablo, han sido personas que han sufrido agresiones muchísimo mayores y, por cierto, aprovecho este momento para mandar la solidaridad, la fraternidad, frente a un clima promovido por la derecha política y mediática de ataque feroz frente a gente comprometida y honesta. Y yo le decía a mi familia, bueno, pues estamos ya hasta cierto punto acostumbrados, pero empezó a llamarme la atención una cuestión. Yo tengo un amigo, se llama Felipe, de mi pueblo, de Rincón de la Victoria, en Málaga, que es mi amigo, pero es más de derecha que el grifo de agua fría. Es una persona que no está de acuerdo conmigo en prácticamente nada. Y ese día, el día 6, el día 7, me escribió y me dijo, Alberto, esta vez estoy de acuerdo contigo, yo te entiendo. Y además precisó, y es en lo único en lo que estoy de acuerdo contigo. Dije, eso es que hemos tocado fibra sensible. Para mí, hombre, no es el CIS, pero desde luego a mí ese cambio tan radical sugería que ahí habíamos tocado una clave que habla de la gente cotidiana en sus pueblos, en sus ciudades y de los problemas que generan. Pues bien, desde ese momento dije yo, pues voy a escribirle a todos mis amigos, a hacer una especie de encuesta. Y me encontré con que efectivamente creo que lo que siempre hemos tenido de intuición tenemos que ejercerlo en estas últimas horas. Os voy a pedir un favor para terminar. Por favor, escribid a todo el mundo, hablad con todo el mundo que tengáis en vuestro conocimiento. Amigos, familiares, vecinos. Si tenéis un grupo de familiares donde hay mucha gente derecha, ese es el mejor sitio.
Ese es el mejor sitio porque es ahí donde tenéis que explicarle a la gente qué es lo que estamos diciendo nosotros de verdad, para que se hable de lo que decimos de verdad y no de las mentiras e intoxicaciones que construye la derecha. Y ya termino, porque si no, no cumplo, ya no he cumplido de hecho. Si cada uno de nosotros o nosotras convence a 10, 20 personas, estamos en camino de hacerlo. De hecho, si el PP está pidiendo la hora, es precisamente porque existe esa oportunidad. Y si nosotros conseguimos que la izquierda vote masivamente este domingo, y si especialmente las candidaturas de Unidas Podemos siguen avanzando como dicen que estamos avanzando las encuestas en las últimas semanas, entonces el candidato de la macrogranja se va a llevar un susto. Y para mí no habría nada mejor que dejar a la extrema derecha a las puertas del gobierno y a la derecha fuera, absolutamente fuera de un gobierno que es el de la Junta. Mucho ánimo, muchas gracias, salud y república.